les voy a hablar acerca de los títulos de crédito. Bueno, primeramente los títulos de crédito es aquel documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo título. Se entiende, por consiguiente, que los títulos de crédito se componen de dos partes principales: el valor que consigna y el título, derecho o soporte material que lo contiene, y que de esta combinación resulta una unidad inseparable. En un sentido restringido, es aquel documento sobre un derecho privado cuyo ejercicio y cuya transmisión están condicionadas a la oposición del documento, concepción según la cual el documento resulta indispensable tanto para transmitir como para ejercerlo. Estos son documentos que registran y acarrean el ejercicio de un derecho privado. Solo quien dispone del documento, por lo tanto, puede ejercer el derecho en cuestión. Cada título de crédito está formado por un valor específico y por el soporte que lo registra, ambos componentes son inesperables. Es decir, estos títulos de crédito son en el mundo actual imprescindibles, ya que ellos facilitan la circulación de bienes y permiten el acceso al crédito, asegurando a quien lo otorga garantizar el cobro. Sus principales características son la literalidad, incorporación, autonomía, formalidad, circulación y conclusión. Los títulos de crédito se encuentran en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esta ley contiene 435 artículos. Sin embargo, el artículo 1 al artículo 22 hablan acerca de los títulos de crédito. En el artículo 1 habla que son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado crédito o se hayan practicado, con esto se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2. En el artículo 5 habla que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ella se considera. Es decir, define los títulos de crédito como los documentos necesarios para que así puedan ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, que se trata de documentos que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor del documento tiene un derecho propio, sin importar quién lo haya tenido antes. Para ejecutar estos derechos solamente es cuestión de tener ciertos documentos. Estos fueron algunos artículos, y también el artículo 7, que habla sobre los títulos de crédito. Dados en pago, se presumen recibidos bajo la condición salvo buen cobro. Esos fueron algunos artículos que les estoy mencionando, pero sin embargo son 22 que se hablan de las operaciones de los títulos de crédito. Ahora, los títulos de crédito se clasifican por, primero, según su contenido. El primer subtema de este apartado habla acerca de los títulos de pago, que son títulos de pago o efectos de comercio, que se refiere precisamente a los títulos que indican la obligación de pagar una suma específica de dinero, ya sea como letras de cambio, pagarés, cheques, cartas, órdenes de crédito y libranzas. También están los títulos de mercaderías o títulos representativos de mercaderías. Esos son títulos en los que se transmite o transfiere la propiedad sobre bienes muebles, en particular mercaderías. Pueden ser ya sea contratos de transporte como la carta de porte, el conocimiento de embarque o la guía aérea o carta de deporte aérea. Y por último, en este apartado están los títulos de participación social o títulos o valores mobiliarios, que también pueden hablarse de títulos de participación social cuando indican derechos como la calidad del socio del emisor o acreedor que indica el documento. Un ejemplo de este tipo de título es la acción de una sociedad anónima. Están los bonos, los debentures o pagares emitidos por sociedades anónimas privadas. También la siguiente clasificación es de acuerdo con la persona a quien se le ordena. Aquí en el primer subtema son los títulos al portador, que se refiere a los títulos que efectivamente se pagan a quien los presente al cobro. Posteriormente siguen los títulos a la orden, que estos son los títulos emitidos a nombre de una persona en particular que puede o no transferirlos mediante endoso. Y están los títulos nominativos, que son los títulos que se emiten a nombre de una persona que no puede transferirlos mediante endoso. La siguiente clasificación es según la personalidad jurídica del emisor, que aquí están
los títulos valores públicos. En esta clasificación entran los títulos emitidos por el Estado o entes o antes en que se relacionen. También están los títulos de créditos privados, que esos son los títulos que emiten particulares y pueden ser de carácter civil o comercial, según la relación jurídica en las que origen. Y está también la clasificación según cómo se divida o no el documento, que aquí solamente incluyen los títulos unitarios, que son un cheque, por ejemplo, y múltiples, que son bonos o títulos representativos de la deuda pública. Está la siguiente clasificación, que es la última, que es según sean causados o no causados. Los no causados o abstractos son como las letras de cambio, el pagaré y el cheque, y los causados son todos los títulos ligados directamente a la relación jurídica que los origina, como los conocimientos de embargue o los contratos de depósito. Ahora siguen las características de los títulos de crédito, como ya se había mencionado. Ahorita se va a explicar, por ejemplo, hablamos de las características que eran literalidad, autonomía, incorporación, formalidad, circulación y conclusión. Ahora les voy a explicar acerca de cada característica. Por ejemplo, en la literalidad, aquí se respetan las condiciones tal cual se expresan en el documento, de que de este modo ni el deudor ni el acreedor pueden exigir ni percibir nada que no esté explícitamente dicho en el papel. Esta característica se inspira en los contratos literas del derecho romano. Sigue la autonomía. Esta característica obedece que cada nuevo titular lo adquiere en forma originaria, es decir, no es sucesor del sujeto que lo transfirió el título de crédito. Entonces, de esta manera, el nuevo titular ejerce un derecho propio diferente e independiente de los que tenían los anteriores poseedores del título. Esto significa que cuando un título de crédito cambia de mano, es decir, de dueño, caduca el derecho de crédito y nace uno nuevo. Así no se acumulan vicios o defectos durante la circulación del documento, que es lo que ocurría con las letras de cambio. Sigue ahora la incorporación. Esto no significa otra cosa, sino que es para ejercer el derecho que indica el título. Es obligatorio su tendencia, exhibición o entrega. Esta característica origina el término cartular, con el que se nombran los derechos emanados de los títulos valores a las normas jurídicas que los regulan. Después sigue la legitimidad por la posesión, que aquí es quien posee el título puede ejercer legítimamente el derecho que en él se dispone. Y sigue la abstracción, que se trata de una característica que obedece a que jurídicamente no es relevadamente la causa de la deuda, sino la obligación de pagar lo que el documento estipula. Esto no significa que no haya una negociación previa que origine el documento, pero sí significa que al momento de hacer el derecho de cobrar la deuda, no se tomará en cuenta la tal negociación, sino lo que el título indica. En última instancia, se hace presente el principio de la inoponibilidad de excepciones, según el cual el deudor no podrá obtener excepciones originarias en el negocio que causó el título. Finalmente está la formalidad. El hecho que se trate de un documento escrito que implica obligaciones literales le confiere a este un carácter formal. Tal es el caso de las letras de cambio, el pagaré y el cheque. Las ventajas de los títulos de crédito es que los títulos de crédito como instrumentos financieros permiten la movilización y circulación de las riquezas, pero también tiene otras ventajas. Certeza en las condiciones, porque implica la obligación de cumplir las condiciones que reflejan, rapidez en la transmitación de la operación y seguridad en la ejecución final del título. Esto fue todo lo que abarcó los títulos de crédito, así como en qué ley habla acerca de ello y toda su clasificación con respecto a esos títulos. Y eso es todo. Gracias.